el retiro temporal de Warburgo, Lutero no se quedó quieto. El movimiento de reforma empezaba a tomar paso firme en varios lugares, teniendo a Wittenberg como centro. Pero Wittenberg de pronto careció del liderazgo de Lutero. En Wittenberg, desde luego, existían otros hombres que Lutero había logrado reunir a su alrededor y que eran capaces de encabezar el movimiento de reforma. Lutero sin duda pensó que estos hombres habrían de contribuir positivamente a la reforma. Caso contrario, se hubiera opuesto a su reclusión temporal, aun cuando estaba consciente del peligro que corría su vida. Algunos de estos hombres ya los hemos encontrado a su llegada a Wittenberg. Entre estos debemos recordar a Andreas Bodenstein de Karlstadt. Otros se fueron poco a poco reuniendo en torno de él, como Melanchthon, quien por cierto para 1521 ya había escrito su primera versión de los Loci Comunes, el primer libro dogmático de las ideas evangélicas de Lutero. Lutero había considerado este escrito de Melanchthon de gran valor. Otro de los hombres en Wittenberg era Juan Bugenhagen, quien se había integrado no hacía mucho al grupo de Lutero. Bugenhagen, por cierto, había inmediatamente causado grata impresión en Lutero. Justo Jonás también recientemente se incorporó al grupo de colaboradores de Lutero. Jonás, un abogado de Erfurt, había acompañado a Lutero a Worms y recién había obtenido un doctorado en teología. Con este título llegó a Wittenberg para colaborar en una parroquia. Juan Agrícola era otro colaborador cercano a Lutero en esos días. En el castillo de Warburgo, Lutero tuvo un cuarto en el que a muy pocos se les permitía tener acceso. Los caballeros temían que Lutero pudiera ser reconocido por los visitantes al castillo y aún por los sirvientes durante los primeros días. Su reconocimiento era peligroso no solamente para Lutero, sino también para aquellos que lo habían secuestrado y llevado al castillo. En las primeras semanas, Lutero estuvo muy aislado de todo contacto exterior por motivos de seguridad. Los caballeros se referían a él como el caballero Jorge. Le habían recomendado que se dejara crecer la barba y el cabello para eliminar la tonsura de su cabeza. Una vez que pasó el tiempo y se logró esto, la apariencia física de Lutero cambió considerablemente e impidió el rápido reconocimiento de él. Entonces, ocasionalmente el caballero Jorge acompañaba a los caballeros en algunas rondas, incluso de caza, montando a caballo. Lutero además se quejaba de no poder hacer gran cosa. En este periodo sus ansiedades personales se incrementaron. Hasta cierto punto son conocidos sus comentarios de que durante esos días en Warburgo tenía batallas personales contra el diablo. Es famoso aquel incidente en que se dice que Lutero tiró un pequeño contenedor de tinta al diablo, manchando también la pared del cuarto donde se quedaba. Lo cierto es que sus ansiedades personales eran una realidad. El retiro de Lutero en el Warburgo, al cual nombró su exilio en Patmos, no fue bajo ninguna circunstancia un período vacacional, aun cuando apreciaba mucho la paz de las montañas. Los aproximadamente 10 meses que pasó en Warburgo pertenecen a un período muy productivo en la vida de Lutero. Mantuvo una correspondencia secreta entre sus más cercanos colaboradores. Se tiene registro de que en una carta que mandó a Melanchthon del 12 de mayo, es decir, casi una semana después de su secuestro. Pero algunos de sus amigos tuvieron ansiedad, debatiéndose dentro de sí mismos sobre qué dirección tomar. Lutero los tranquilizó lo mejor que pudo. Sus cartas personales trajeron mucho alivio a sus amigos. Lutero incluso, ansioso de continuar su defensa del Evangelio, pidió a sus amigos que le hicieran llegar ciertos libros lo más pronto posible. Su intención era terminar los varios documentos que anteriormente había empezado a escribir, entre los que se encontraba el Magnificat y la colección de sermones de los llamados postiles. Al primero lo terminó de escribir hacia principios de junio de 1521. No demoró en hacérselo llegar a Spalatín para que viera por su publicación.
Durante su permanencia en Warburgo, Lutero pudo ver mejor el papel que tenía para hacer una realidad la reforma de la Iglesia. Si en verdad quería ir la ejecución de esa reforma, en este tiempo se dio cuenta que tendría que romper con la Iglesia romana. Esto lo lamentó profundamente. Pero la verdad del Evangelio que su conciencia le dictaba defender fue la razón por la cual determinó hacer ese rompimiento. Estaba ahora más consciente que su separación de Roma causaría un mar de reacciones en su contra. En efecto, no estaba equivocado porque después de Worms, sus enemigos escribieron más abiertamente en su contra, especialmente cuando se sintieron más protegidos por el edicto de Carlos V contra Lutero. Cuando Lutero fue informado en Warburgo del edicto en su contra, se entristeció que el emperador haya hecho caso a sus consejeros personales. Así que el reformador ahora, con relativa confianza, entendió mejor la protección que Federico el Sabio le brindó en el Warburgo. Uno de los más prominentes enemigos de Lutero fue un profesor de la Universidad de Lovaina de nombre Jacobo Latomo. Este profesor había decidido escribir en contra de Lutero especialmente para respaldar a su universidad en su condena del debate de Leipzig. Latomo escribió contra Lutero acusándolo con el resto de los profesores de teología de Lovaina de falso, sacrílego, presuntuoso, equivocado, carente de amor cristiano y hereje. Especialmente lo criticó por sus comentarios irrespetuosos en gran manera hacia la curia romana. Pero en su escrito, Latomo llegó a exagerar al colocar al Papa sobre el mismo Hijo de Dios. Además, defendió que la Iglesia a través de la curia romana podía efectuar prácticas fiscales, aun cuando fueran con razones ambiguas. Latomo también argumentó a favor del libre albedrío, tema que después Erasmo trajera a la discusión. Cuando cayó el documento de Latomo en las manos de Lutero, inmediatamente supo que tendría que responder. Lutero se había percatado de las exageraciones y lo catalogó de tedioso por lo mal escrito y lo acusó a Latomo de no proveer citas bíblicas que respaldaran sus argumentos. Sin demorar, Lutero contestó durante junio en un escrito intitulado Contra Latomo, contando únicamente con la Biblia y su memoria como recursos. Este escrito de Lutero es para muchos estudiosos un documento en donde Lutero expone su pensamiento en forma clara y sistemática de la doctrina sobre la justificación por la fe, debido a la gracia divina, la naturaleza del pecado y del hombre y la autoridad de la Biblia. Lutero enfatizó el papel de la gracia divina en la salvación. Afirmó igualmente que la gracia era un don divino y no una cualidad del alma después del bautismo, y que de ningún modo el ser humano podía estar inclinado a los ojos de Dios para merecer la salvación, la cual se logra solo por la misericordia plena o total de Dios mismo. Además puso de manifiesto que no estaba dispuesto a aceptar la idea de que alguien pudiera ser más grande que Jesucristo, como afirmaba Latomo, justificando la tiranía del Papa. Tampoco favorecía la filosofía escolástica iniciada por Tomás de Aquino. En cuanto a la falta de respeto a las autoridades eclesiásticas, dijo que las de Roma no se merecían ese respeto que se reclamaba para ellas, debido a que estaban desviadas de la palabra de Dios y que por esa misma condición debían ser condenadas antes que las autoridades seculares. La riqueza del pensamiento teológico bíblico de Lutero es prominente en este escrito, al cual vale la pena leer con más detenimiento, porque en cierta manera es la base de la respuesta que años más tarde daría el humanista Erasmo en su debate sobre el papel de la voluntad humana en la salvación. Especialmente, el lector se dará cuenta del trato de Lutero a pasajes bíblicos, como es el caso del capítulo 7 de la Epístola a los Romanos. Por otro lado, debido a que sus escritos empezaron a ser difundidos por toda Alemania, la gente se dio cuenta que Lutero no había muerto, como muchos lo daban por un hecho. Sin embargo, nadie podía indicar exactamente el lugar de su escondite.
Por otro lado, a la gente no le interesaba perseguir a Lutero. Después de la dieta de Worms, su estima creció entre el pueblo alemán, quien lo empezaba a ver como a un héroe nacionalista que se enfrentaba a los poderosos de su época, el emperador y el papa. Mientras tanto, en Wittenberg las cosas empezaron a tomar un curso que no se había anticipado. Andreas Karlstadt, apoyado por el monje agustino Gabriel Zwilling, promovió algunas reformas en Wittenberg. Empezó su propuesta de reforma con el tema del celibato de los sacerdotes. Karlstadt impulsaba decididamente que los sacerdotes se casaran. Como segunda propuesta, recomendó que los monjes y monjas abandonaran los monasterios y sus votos para que se casaran y llevasen una vida normal de laicos. Incluso propuso que se les permitiera vivir en los monasterios. Como respuesta, algunos monjes abandonaron los monasterios. Cuando Lutero supo, por medio de la correspondencia que le mandó Melanchthon, sobre estas reformas impulsadas por Karlstadt, reaccionó lleno de sorpresa, pero le sirvió para volverse a las Escrituras para buscar la articulación de una respuesta bíblica. Por un lado, estaba claro para él que el celibato de los sacerdotes no era enseñado en las Escrituras, pero tampoco estaba dispuesto a pasar por alto los votos que un sacerdote había hecho en buena fe. En cuanto a los monjes y sus votos, Lutero supo que Melanchthon aprobó la iniciativa de Karlstadt sobre el casamiento de ellos. Melanchthon se había fundamentado en que los votos de los monjes se hacían por la debilidad humana y que por la misma naturaleza humana era imposible mantenerlos de por vida. Lutero, sin embargo, no estuvo de acuerdo con los argumentos de Melanchthon. Para septiembre estaba dispuesto a concluir sobre el tema de los votos monásticos que los mismos monjes debían considerar la razón principal de haber sometido aquellos votos. Si habían sido pronunciados pensando ganarse la salvación mediante una vida de buenas obras, entonces estaban mal emitidos, pues contradecían al Evangelio. Pero si algún monje o monja había hecho sus votos confiando solamente en los méritos de Jesucristo, entonces esos votos no eran contrarios al Evangelio. Lutero continuó durante meses articulando una reflexión más clara sobre este tema. En noviembre de ese año escribió en un documento que lleva el nombre de Sobre los votos monásticos y que dedicó a su padre Hans. Este documento es un derrumbe de los fundamentos en que la Iglesia medieval había elaborado el sistema monástico. Pero hay que aclarar que Lutero, a diferencia de Karlstadt, no impulsaba a los monjes a casarse o a abandonar los monasterios o a cualquier otra cosa drástica. Más bien, lo que él hizo fue permitir que la decisión la tomasen los propios interesados. Recomendaba que quienes quisiesen seguir recluidos debían ser permitidos a este tipo de vida, pero a los que quisieran salir de los monasterios se les debía permitir salir sin objeto de ningún tipo de escarnio. Más adelante, recomendó a las autoridades seculares enseñar a los monjes un oficio con el cual se pudiera ganar la vida y así no llegar a ser carga para nadie una vez que se reintegraran a la vida secular. Lutero también recomendó que los monasterios que se quedaran vacíos fueran usados como hospitales o escuelas. También deploró que algunos monjes hayan seguido la recomendación más imprudente de Karlstadt. Poco después de este documento, Lutero escribió al vicario general de los agustinos en Alemania para recomendarle que diera a conocer a los monjes que podían salir de los monasterios si así lo deseaban, y nadie debía ser retenido en contra de su voluntad. Pero las medidas inquietantes de reforma ideadas por Karlstadt no se detuvieron con estas sugerencias a los sacerdotes y monjes. Poco después, Karlstadt alarmó seriamente a la feligresía de Wittenberg al anunciar que la persona cristiana que no recibiera el vino al participar de la Santa Cena estaba cometiendo un pecado. Basándose en esto, Karlstadt recomendaba que tal persona mejor no comulgara.
Como se puede notar, las medidas de reforma de Karlstadt no se referían al Evangelio, más bien estaban orientadas a la ley. Los sacerdotes tienen que casarse, los monjes deben abandonar los votos y casarse, los cristianos necesitan beber el vino, hay que eliminar la música de órgano porque no pertenece a la iglesia, las imágenes no deben estar en los templos y así por el estilo. Por otro lado, Zwilling había suspendido en el mes de octubre la celebración de la Santa Cena en el monasterio, tratando de alejarse de la idea del sacrificio en la misa. Además, solo enfatizaba la predicación de la palabra. Mientras esto sucedía, un buen número de monjes estaban abandonando los monasterios. Wittenberg estaba inquieto. De nuevo, Lutero reaccionó a principios de noviembre, escribiendo un documento donde trata el tema de la abolición de las misas privadas. Como respuesta, Lutero escuchó en Warburgo solo noticias que anunciaban la alarma que prevalecía entre la gente por las medidas de reforma que se estaban efectuando, entre las que destacaban el desalojo forzoso de aquellos sacerdotes de las iglesias que ejecutaban misas y la amenaza de lapidación de ventanas de las casas de unos sacerdotes. Entonces Lutero empezó a sopesar una visita secreta a Wittenberg para ver de cerca la situación prevaleciente. A principios de diciembre salió del castillo de Warburgo vistiendo las vestiduras del caballero Jorge. En Wittenberg llegó a hospedarse en la casa de Nicolás Amsdorf, en la misma temporada en la cual también estaban viviendo allí Melanchthon. Al principio no lo reconocieron al llegar. Durante aquellos primeros días, pasando de incógnito, recibió la visita de varios amigos, quienes lo pusieron al tanto del rumbo en que estaba tomando la reforma. Algunas medidas fueron del agrado de Lutero, pero otras le inquietaban y motivaban a una seria reflexión teológica bíblica, como aquella del abandono de monasterios por varios monjes. También se había dado cuenta que los envíos a Spalatín de varios de sus documentos no habían sido difundidos según su solicitud. De pronto se dio cuenta que Spalatín obedecía fielmente al elector Federico, quien podría ser disgustado por algunos de los principios teológicos de Lutero a favor de la reforma. Con un tono fuerte, le escribió demandándole el envío de sus escritos para que fueran finalmente publicados. Spalatín respondió positivamente enviándole 2 de los 3 documentos que Lutero exigía. Después de 6 días, Lutero retornó a Warburgo más convencido que nunca que la reforma debía continuar adelante. Ya llevaba en la mente que para la Pascua de Resurrección del año de 1522, pasara lo que pasara, volvería definitivamente a Wittenberg. Por el momento retornaba a Warburgo con varias tareas por efectuar. Lutero, una vez de regreso, ya no se dedicó exclusivamente a contestar los ataques que recibió de varios individuos, ni a reaccionar sobre los eventos que inquietaban a Wittenberg y otros lugares. El arzobispo de Maguncia, por ejemplo, en esos días trató de nuevo de vender indulgencias para obtener dinero, pero Lutero logró detener la venta por medio de una activa correspondencia. Lutero también escribió otros documentos de índole exegética y pastoral. Ya mencionamos que durante su estancia en Warburgo terminó de escribir su comentario al Magnificat, el cual había sido interrumpido con motivo de su viaje a Worms. Lutero apreciaba mucho este cántico de alabanza que Lucas expresó sobre la Virgen María. Para Lutero, las palabras de este cántico de María dan testimonio de la gracia incondicional de Dios y son un claro ejemplo de que Dios no considera los méritos de los seres humanos, sino ve la bajeza de ellos. Dios es en primera y última instancia el realizador de la salvación. No hay que olvidar que también continuó su elaboración de sermones, tarea que había sido solicitada desde hacía tiempo por el duque Federico el Sabio, para tratar de mantenerlo ocupado en medio de las controversias. Lutero entonces tuvo tiempo para escribir los interrumpidos sermones que contribuyeron a propagar su descubrimiento de la doctrina de la justificación por la fe
y otros temas afines. Además, antes de que pasara más tiempo, escribió un documento que lleva el título de Amonestación sincera a los cristianos a estar en contra de la insurrección y rebelión. Este documento estaba destinado a contrarrestar la posible violencia social de la que había sido informado podría ocurrir en Wittenberg. En este documento solo apelaba a que la difusión de la palabra de Dios fuera el instrumento que realizara los cambios. De paso solicitaba que no se identificaran a los cristianos con el nombre de luteranos. Pero quizás su mayor aportación a la reforma en esos días fue la traducción del Nuevo Testamento para el pueblo alemán, traducción que completó en solo 2 meses y medio. Esto de por sí habla de la actividad casi frenética de Lutero durante esa temporada. Lutero empezó su traducción de la Biblia porque a ella le debía todo. Sin ella no hubiera sido nadie. Ella fue quien le dio a Cristo la salvación de su alma. Su deseo de compartir la Biblia con todo su pueblo era inmenso. Igualmente su deseo era auténticamente misionero, pues quería que el pueblo fuese expuesto a las verdades divinas expresadas y reveladas en las páginas sagradas. Es verdad que había ya traducciones al alemán de la Biblia, pero también es cierto que aquellas traducciones no habían sabido llegar al lenguaje común del pueblo alemán, algo que Lutero se propuso desde un inicio. Su versión sería distinta, pues tomaría como base el texto griego preparado por Erasmo en 1519, el cual era acompañado por una traducción al latín. Además, Lutero contó con el texto de la Vulgata latina. En aquella época, los dialectos alemanes abundaban, por lo que el alemán utilizado por Lutero en realidad terminó siendo el idioma que se impuso para dar unidad de idioma a este pueblo. Tal fue, de paso, una más de sus contribuciones a la literatura de su pueblo. La tarea de traducción fue una empresa difícil si consideramos que no contaba con diferentes recursos. Ha habido personas que han criticado la traducción de Lutero, afirmando cosas como estas. Su traducción fue muy deficiente por su falta de conocimiento del idioma griego, o no es un trabajo original. Ambas acusaciones no tienen fundamento. Lutero sabía griego, aun cuando no era ningún experto en este idioma, como lo fue Melanchthon, por ejemplo. Sin embargo, para la gran mayoría de eruditos de griego, Lutero continúa sorprendiéndolos por su detalle en traducir fielmente el texto y con un vocabulario muy apegado al usado por el pueblo de sus días. Tiempo atrás, Lutero ya había tenido cierta práctica en la labor de traducción cuando tradujo, por ejemplo, varios salmos, el Padre Nuestro y el Magnificat. Lutero además es reconocido que fue un verdadero maestro del alemán de su tiempo, pues lo conocía muy bien. Como un excelente poeta conoce el uso y matices y tonos de las palabras. A Lutero le ayudó mucho el hecho de que conocía a profundidad el texto de la Biblia según las palabras de la Vulgata latina. Melanchthon en su tiempo ya vio la proeza hecha por Lutero al declarar: Bugenhagen es un erudito de la gramática y yo de la dialéctica, y Justo Jonás es un excelente orador, pero Lutero lo es todo a la vez. Nadie se puede comparar a él. Meses después, Melanchthon le asesoró en su traducción junto con Spalatin, y una vez pulida la traducción del Nuevo Testamento y agregados unos comentarios introductorios a los libros de este testamento, fue enviado a la prensa. A esta traducción se le ha conocido como el Testamento de Septiembre, porque fue en ese mes del año 1522 que la imprenta lo completó en Wittenberg. Esta edición apareció adornada con trabajos artísticos realizados por Lucas Cranach el anciano, un amigo personal de Lutero, y quien junto con su hijo del mismo nombre fueron probablemente los artistas que más cuadros de Lutero elaboraron. Según reportes,
La primera edición del Testamento de septiembre se vendió rápidamente, de tal modo que hubo una reimpresión para el mes de diciembre. Vale la pena agregar aquí que Lutero no se contentó únicamente con poner a la disposición del pueblo alemán el Nuevo Testamento. De hecho, unos pocos días después de septiembre de 1522, empezó en Wittenberg su traducción del Antiguo Testamento, traducción que contó esta vez con el asesoramiento de los mejores maestros de hebreo en aquella época en casi toda Alemania. La traducción del Antiguo Testamento, sin embargo, llevó a aquel equipo de asesores varios años terminarla. La publicación de esta traducción del Antiguo Testamento se efectuó en 3 volúmenes, 2 de los cuales aparecieron en 1523 y 1524, y el tercero hasta 1532. Lutero, sin embargo, continuó puliendo la traducción prácticamente durante toda su vida. Pero mientras Lutero trabajaba arduamente en la traducción del Nuevo Testamento, la correspondencia que recibía le informaba de nuevos disturbios en Wittenberg, causados principalmente por Karlstadt, ahora que Zwingli había abandonado Wittenberg a fines de 1521. Karlstadt había alarmado a los asistentes a la iglesia de la ciudad el día de Navidad de 1521. Durante la misa se había presentado ante la feligresía sin vestir las vestimentas de un sacerdote. No solo eso ocurrió, cuando llegó a la celebración de la Santa Cena, consagró los elementos en idioma alemán y había ofrecido a los comulgantes el pan y el vino por primera vez. Hay que recordar que la liturgia se hacía en latín y solo se distribuía el pan en aquel entonces. La copa era reservada solo para el sacerdote. Aun cuando Lutero no se hubiera opuesto a esta manera de oficiar en la iglesia por parte de Karlstadt, sin embargo, este lo hizo sin ninguna preparación previa. Karlstadt argumentó que había llegado el tiempo de celebrar la libertad que hay en el Evangelio. Sin embargo, la mayoría de la feligresía pensó que Karlstadt había cometido un sacrilegio. Esto había creado una verdadera conmoción en todo Wittenberg. Pocos días después de la Navidad, las cosas se turbaron aún más cuando llegaron a la ciudad 3 hombres que se presentaron ante Melanchthon. Aquellos hombres procedían del pueblo de Zwickau, un lugar que vendría a ser unos años más adelante especialmente muy conocido en la historia de la Reforma. Zwickau se encontraba en una región en donde el movimiento husita desde hacía algún tiempo había influido en sus habitantes. La ciudad empezaba a gozar de cierto prestigio en la Sajonia electoral, especialmente en el aspecto educativo, ya que fue la primera ciudad en Alemania que abrió una escuela de griego en 1519. Las ideas reformatorias de Lutero también habían encontrado fértil tierra muy pronto debido a la predicación evangélica de un ex monje franciscano. Pero las tendencias radicales mezcladas con una espiritualidad en su gente no habían desaparecido. Tomás Müntzer había llegado a esta ciudad desde mayo de 1520 para encargarse del trabajo pastoral en la parroquia Santa María, posición a la que el mismo Lutero lo había recomendado, algo de lo que tiempo después le trajo penas al mismo Lutero. Müntzer pronto se vio involucrado en una disputa sobre la reforma de la iglesia con los franciscanos de esa ciudad, de modo que la población se dividió en 2 partes. Zwickau para 1521 era una ciudad cuya población era conocida por tener problemas de inestabilidad social, causadas principalmente por la pasión de Müntzer. Cuando se inició una investigación a fines de 1521 por orden del duque Juan, hermano de Federico el Sabio, algunos dirigentes se vieron en la necesidad de abandonar la ciudad. Fue así que los 3 hombres que llegaron a Wittenberg a fines de diciembre traían consigo algunos de los problemas de inestabilidad que se habían presentado en Zwickau bajo el pretexto de la religión. Cuando dialogaron con Melanchthon, aquellos hombres expresaron con orgullo que habían tenido visiones personales de parte de Dios. Melanchthon especialmente se turbó cuando oyó que los hombres dudaban de la validez del bautismo de infantes.
En vista de su incompetencia a proceder con aquellos visitantes, Melanchthon escribió a Federico el Sabio solicitándole que pidiera a Lutero intervenir. Federico solo respondió que Melanchthon se alejara de los visionarios y se negó prácticamente a mandar a traer a Lutero. El resultado de esta visita es que 2 de los 3 hombres no demoraron en abandonar la ciudad, mientras el tercero, de nombre Marcos Stubner, pronto aseguró que los turcos matarían a los sacerdotes. Melanchthon le brindó albergue temporalmente, porque al principio se impresionó por su conocimiento bíblico. Sin embargo, no demoró en darse cuenta que sus visiones eran en realidad fantasías, como aquella en que Stubner declaró un día que era Juan Crisóstomo. Mientras tanto, Karlstadt encontró una buena recepción temporalmente del pueblo en Wittenberg. El día del Año Nuevo de 1522, cerca de 1000 personas tomaron parte de la Santa Cena, tomando las 2 especies. Pronto esta costumbre fue adoptada por otros pueblos. El aparente respaldo que Karlstadt sintió de parte del pueblo lo sobreentusiasmó porque se consideró como el dirigente indiscutible del movimiento de reforma. A fines de enero de 1522, en una ceremonia muy anunciada, celebró su matrimonio. Pero Karlstadt no tenía el control de la iniciativa de las medidas reformatorias en Wittenberg. La prueba de esto se dio cuando los monjes agustinos despojaron a la iglesia del monasterio de íconos y de los altares pequeños colocados a los costados de la nave y quemaron el aceite consagrado para usarse en el rito de la preparación para la extrema unción. Los disturbios iconoclastas continuaron por algunos días a pesar de las exhortaciones del consejo de la ciudad y del mismo elector. Las enseñanzas de los profetas visionarios se dejaron sentir en ciertas influencias que recibió Karlstadt. Una de ellas era el desprecio por obtener educación humana, la cual creían era insignificante. Más tarde el mismo Karlstadt se autodespojó de sus títulos universitarios en su afán de aparentar lo más humilde posible y así obtener la estimación del pueblo. Cuando finalmente Lutero fue informado a fines de febrero sobre los profetas visionarios de Zwickau y las acciones desmedidas de Karlstadt y otros en Wittenberg y otros lugares, tomó la determinación de abandonar el refugio en Warburgo para volver a Wittenberg, donde su presencia, según creía, era indispensable para el buen desarrollo de la reforma. Lutero, luego de partir de Warburgo y encontrándose aún en viaje rumbo a Wittenberg, dirigió una carta, ahora famosa, a Federico el Sabio, en donde le agradeció su protección al impedir recaer en manos del emperador y del papa después de Worms, y especialmente después del edicto imperial de Worms. En aquella carta afirmó: regreso a Wittenberg bajo una mayor protección que la del elector. Aquella protección era la de Dios, cuya causa Lutero estaba convencido de defender frente a todos los ataques que se cernían en contra de la voluntad y obra de Dios. La llegada de Lutero a Wittenberg fue el 6 de marzo, aún vestido como el caballero Jorge. Ese mismo día recibió como obsequio del consejo de la ciudad un nuevo hábito. Para el domingo siguiente, el domingo de Invocavit, encabezó la liturgia en la iglesia de la ciudad. Ante la sorpresa de los feligreses, Lutero empezó a predicar ese mismo día una serie de 8 sermones, donde en forma sencilla expuso sus ideas sobre la vida cristiana y cómo vivirla confiadamente y en orden. Dejó en ellos la idea clara que la reforma debe efectuarse sin ejercer ninguna coerción. La palabra de Dios, sostenía, es la que debe de lograr los cambios indispensables. El primer sermón trató de la fe y las decisiones que se deben de tomar en buena conciencia. Uno de los sermones lo ilustró tomando como ejemplo la actitud de Pablo en Atenas ante los altares a los dioses paganos. Pablo no les pidió a los atenienses que los destruyeran, sino solo que creyeran en el verdadero Dios. Sabía que lo demás caería por su propio peso.
Las pautas de una vida cristiana práctica vivida en la libertad evangélica consistían, según Lutero, en la fe y el amor hacia el prójimo, especialmente para el débil, como premisas fundamentales. Ellas y las doctrinas bíblicas, Lutero estaba convencido, realizarían la reforma de la Iglesia, y no las acciones coercitivas y externas como las quema de las imágenes. Ciertamente, la dirección que Lutero empezó a imprimir en la reforma en Wittenberg y en otras partes de Alemania, que seguían de cerca el desarrollo de los eventos en Wittenberg, se dejó sentir inmediatamente. Casi todo vestigio de violencia y sedición desapareció en Wittenberg. Solo Karlstadt no fue convencido por los argumentos de Lutero. Él pensaba que Lutero solo estaba dirigiendo una reforma a medias.